Bueno, ok, vamos a comenzar. Sí, Eh, Estas clases que nos quedan de acá hasta Tisha B'Av, las vamos a dedicar a estudiar un poco sobre el templo, sobre el monte del templo y sobre cuál es el mensaje que está detrás del Arabait. Estuvimos varias semanas estudiando sobre Hebrón y vimos muchas sí, cosas. eso es. Estudiar sobre Jerusalén, estudiar sobre el Arabait, el monte del templo, y estudiar sobre lo que significa, puede tomar eso y mucho tiempo más también. Pero vamos a terminar, vamos a por lo menos comenzar a estudiar sobre el tema. ¿Okay? Akshav, ¿cuál es el comienzo? ¿Cómo comienza todo esto? Que nosotros, y creo que se los he dicho ya como varias veces, hemos estado como en la misma situación que pensamos que hubo un templo, que el templo se destruyó y que después aparecí yo. Pero no es tan simple. Ha habido mucha historia entre la destrucción del Betamigdash y nosotros que estamos ahora acá, de la misma manera que ha habido mucha historia antes. ¿Bien? Y el lugar donde Shlomo construye el primer Betamigdash es un lugar especial. Pero no es un lugar especial Stam, sino que hay algo mucho más amok y profundo en este lugar. Eh, es antes aún, mucho antes. ¿Que? Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, está escrito en la Torah así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En la palabra Bereshit, ustedes saben, la Torah comienza con la letra Bet, que no comienza con la letra Aleph, sino con la letra Bet. Y el primer pasuk comienza con la letra Bet, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y a nivel de gramática, a pesar que esto también hay que saberlo para entender ciertas cosas, que existen en la Torah, existen dos realidades evidentes y existen dos realidades ocultas. Las dos realidades evidentes que están en el Sefer Torah son las letras y las coronas que tienen las letras. Las letras, cuando se escriben en el Sefer Torah, se escriben y a veces tienen coronas encima. ¿Okay? Entonces son realidades evidentes las letras y sus coronas. Y hay dos realidades ocultas que son los puntos y los te'amim. O sea, los puntos que llevan las letras no se escriben en el Sefer Torah y los teamim tampoco. Hay que aprenderlos, hay que aprendérselos. ¿Cómo? Las vocales son los puntos. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como el sagrado Tanta. ¿Okay? El sagrado Tanta. Atanta Akadosh. ¿Okay? El sagrado Tanta. ¿Qué significa el sagrado Tanta? Es Tet, se escribe con Tet Nun Tav Aleph. Tet Nun Tav Aleph. ¿Okay? Ese es el sagrado Tanta. La letra Tet quiere decir los Teamim, o sea, la forma en que se lee la Torah. La Tet es Teamim, como se lee la Torah. La Nun, Tanta, la Nun son las Nekudot. Teamim y Nekudot no aparecen escritos en el Sefer Torah, sino que son su espíritu y por lo tanto está oculto. ¿Okay? No se ve, no lo ven, ustedes no lo van a ver, pero está allí, pero oculto. Tet Nun. Y después Tab. ¿Cómo saben si está oculto? ¿Cómo se sabe? Si al leer, Porque tenemos tradición oral. Tenemos tradición oral. ¿Okay? Y después está Tab, que son Tagim. Tagim son las coronas. Tagim. Y la Aleph son Otiot. Entonces tenemos Tet Nun Tav Aleph. Tanta. Y eso se conoce como Atanta Hakadosh, el sagrado Tanta. ¿Bien? Que es lo que encierra el Sefer Torah. El Sefer Torah encierra esas dos realidades, una oculta, que es la que nosotros recibimos por tradición, y una revelada, que es la que se ve, las letras que ustedes ven y las coronas. un canto que tiene. ¿Cómo? Un canto que tiene.
El canto es el teamim. Son los teamim. Teamim son la forma en que la forma en que se interrumpen o se unen las palabras. Y la interrupción de las palabras o la unión de las palabras se hace con una tonada. ¿Okay? Hay un tono que une palabras y un tono que separa palabras. ¿Okay? Y los teamim se dividen en 3 grandes grupos. Para la persona que estudia eso es importante saberlo. Los teamim, hay unos teamim que se llaman emperadores, otros se llaman reyes y otros se llaman sirvientes. ¿Okay? Depende, son 3 tipos. Unos son los reyes, unos son los emperadores, los reyes y los sirvientes. Eso es tradición oral. ¿Okay? Eso no se ve en el Sefer Torah, no está. Pero la persona que lo lee en Shabbat tiene que saberlo. ¿Okay? Y cuando un niño llega a la edad de Bar Mitzvah y se hace el Bar Mitzvah, sube al Sefer Torah a leerlo y le enseñan eso porque lo están ingresando en el alma del Sefer Torah, aquello que no se ve. ¿Okay? Y lo que se ve son los tagim, las coronas de las letras y las letras mismas. ¿Okay? Eso es el tanta. ¿Cierto? Akshav, en la palabra Bereshit habíamos estudiado. Bereshit comienza con la letra Bet, y si ustedes ven en el Sefer Torah aparece la letra Bet, nada más, escrita en forma de la escritura cuadrada, que es la letra del Sefer Torah. Y no hay Aleph. La Aleph, el Sefer Torah no empieza con la Aleph, que es la primera letra, por varios motivos, pero adentro de la letra Bet hay un punto, pero no en el Sefer Torah, porque en el Sefer Torah los puntos no aparecen, ya les dije, los Nekudot y los Teamim no aparecen, pero en el Humash, yo tengo aquí un Humash, aparece un punto. ¿Okay? Ese punto se llama en tradición el Eben Ashtia. Ese punto es el Eben Ashtia, que de ese punto fue que comenzó a ser creado el mundo. ¿Okay? Y ese punto, que es el Eben Ashtia, es lo que sostiene Penimí interno en forma profunda, y debajo el Har Abayit, el monte del templo. ¿Okay? Ese es el punto de la letra Bet. Akshav, yo tengo acá unas fotocopias. ¿Podrían ustedes sentarse como juntas y ver? Bueno, tengo para todas, entonces les vayan compartiendo y después vamos a darles a cada una. ¿Okay? Pero esta, ¿no es la misma? ¿Están en la... Sí, es la misma. Pásele a ella. Ahí. Gracias. Ala. Entonces, sí, después vamos a sacar más fotocopias, que no tengo para todas, así que de todas maneras a las que llegaron se llevan la suya. Esto es el Arabait. Ok, Akshav, por favor escuchen para no perder el hilo. Entonces, lo primero que se creó es el punto de la letra Bet. ¿Okay? O sea, eso está expresado así en la tradición, pero eso ocurrió a nivel físico, cósmico, cosmológico, ocurrió de una manera que nosotros lo representamos con el punto de la letra Bet. Y esa letra Bet es el Eben Ashtia, o sea, es la piedra que está debajo del Har Habayit. El Har Habayit está sostenido sobre una piedra. O sea, está la piedra y sobre esa piedra está el resto del monte. Bueno, esa piedra es lo que conocemos como Eben Ashtia, y de esa piedra comenzó el mundo a ser creado. O sea, el mundo comenzó a ser creado a partir de esa piedra. ¿Me siguen? Y como comenzó a ser creado a partir de esa piedra, quiere decir que esa piedra es la piedra que tiene más energía, más fuerza, más otzma, es la potencia mayor que existe en el mundo, es la potencia de esa piedra. ¿Okay? Como es una piedra original, y en el principio dice acá la Torá, Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, la piedra misma es una mezcla del cielo y la tierra. O sea, el cielo y la tierra están mezclados en esa piedra. ¿Cómo se expresa a nivel físico? Porque estos son conceptos, ¿okay? Pero a nivel físico, ¿cómo se expresa? Cuando ustedes pongan la mano sobre la piedra, se van a dar cuenta que está húmeda. ¿Okay? O sea, la piedra está húmeda.
Eso quiere decir que no es una piedra cualquiera, sino que es una piedra que tiene vida. Porque es como tocar a una persona. De la misma manera que cuando uno toca a una persona que está sudando, se siente que la piel está o grasosa o que está húmeda, así cuando se toca Leven Ashtiá, se siente como si se estuviese tocando a una persona. ¿Bien? Porque eso es la conjunción del cielo y la tierra, en esa misma piedra. Y se puede tocar, ustedes pueden ir a las Minarot del Kotel, entrar allá, tocar la piedra. Están tocando el Homer con el cual se construyó el mundo. Se pone, está una pared y en lo más cerca el Kodesh HaKodashim. ¿Qué? Para hacerlo más simple, sí, para hacerlo más simple. En los Minarot HaKotel es un tema Bifnei Atzmo, dónde entrar y hasta dónde llegar y qué ver, pero cuando lleguen allí y alguien les diga si este es el lugar más cerca del Kodesh HaKodashim, en Bemerjaot, ¿ok? Eso es una shara, es una probabilidad, no quiere decir que sea meajus así, pero el punto es la piedra que está ahí debajo, que se alcanza a ver en un lugar la piedra y se empieza a ver como que la muralla empezó a ser construida sobre la piedra. Bueno, esa piedra es el Eben Ashtiá, parte del Eben Ashtiá. ¿Alguien la? Sí, usted la puede ver. Puede ir, verla y tocarla. La puede tocar. Y cuando la toque se va a dar cuenta que la piedra está húmeda. No es una piedra seca, es una piedra húmeda. Es como tocar a una persona. ¿Ven? Son los secretos del lugar, ¿ken? Pero vamos a ir avanzando. ¿Ken? El punto de la red. Sí. Ese punto es el que usted dice que es El Eben Ashtiá, que está representado en la tradición a través del punto de la Bet. De ahí se origina todo. Del punto de la Bet se origina todo. Entonces no es esa piedra que se puede tocar, está atrás de la piedra. No, esa es la piedra que se puede tocar. Esa es la Eben. Eben Ashtiá. Esa misma es. Es el Eben Ashtiá. El lugar que está, que falan que ya está fechado porque... Hay un lugar que dice como que el más cerca del Kodesh HaKodashim o algo así. Bueno, ese lugar es. La verdad que la piedra esa se sigue por otras partes, no es solo allí, continúa. Pero para que ustedes sepan, si van por las Minarot HaKotel, cuando lleguen al lugar en que está escrito que es el más cercano o frente al... Esa piedra es. Esa es la piedra. Piedra, no la pared es otra piedra, la piedra. Tiene la piedra, donde tenga la piedra, eso es. No la pared es otra cosa. Debajo de la pared. Hay una pared así y acá hay una piedra. Que, bueno, esa es la Eben Ashtiá. No, sí se ve. Se alcanza a ver. Hay que meterse mucho más hacia adentro, dentro del cótel. Va usted a ver que va a haber una piedra y de esa piedra empieza una pared a subir. La pared es el cótel, ¿okay? Pero ese cótel está fundado, puesto, construido sobre una piedra. Ahora, esa piedra no es solamente ese pedacito, esa piedra se expande por debajo, ¿okay? En varios lugares. Bueno, esa es la Eben Ashtiá y eso está simbolizado en el Humash a través del punto de la letra Bet de Bereshit. ¿Okay? Quiere decir que ese es el comienzo de todo. Por lo tanto, el Har Bait es el comienzo de todo el mundo. Todo lo que comenzó en este mundo en el que estamos nosotros ahora comenzó en el Har Bait, comenzó en ese lugar. ¿Okay? Akshav. Vamos a avanzar un poco porque hay mucho que decir sobre el monte en general y las cosas que ocurrieron y cuáles son las repercusiones espirituales, ¿no? Adam Arishon fue creado, Adam Arishon y por lo tanto Adam y Javá, fueron creados con materia que fue extraída de esa piedra. ¿Okay? Akadosh Baruj Hu tomó, dice ahí, Afar mina Adama, tomó polvo de la tierra. El polvo de la tierra al que se refiere es el polvo de esa piedra y lo juntó con agua. ¿Bien? Y hizo de eso como una especie de estatua de barro, que a esa estatua de barro le sopló el espíritu que ingresó por las narices y empezó a vivir. ¿No? Todos conocemos esa historia, es lo que está escrito en Bereshit. ¿Okay? Bueno, ese ser creado, o sea, nosotros, fuimos creados a partir de esa piedra.
que fue en ese momento tomada, el polvo de la piedra fue tomado de un lugar específico del Arabait. O sea, estaba ya el monte construido, porque esto pasó el día sexto de la creación, quiere decir que la creación ya estaba hecha y el día sexto el monte ya estaba allí. En una parte del monte, que en el futuro, en esa parte, va a ser construido el Mizbeach, el altar del templo, de esa parte específica fue que Hashem tomó el polvo de la piedra para construir al ser humano. ¿Okay? Eso es lo que trae el Midrash. ¿Por qué? Para que el ser humano tenga capacidad de poder recibir kapara, de poder recibir expiación cuando haga errores o pecados. Entonces, por eso fue la materia nuestra, de la que nosotros estamos construidos, es una materia que permite que podamos tener kapara, que podamos tener expiación de los pecados si es que los hacemos. ¿Okay? Que esperar que no lo hagamos. Pero si no, la kapara se da a través de la materia que tenemos sobre nosotros, que va desde cosas simples hasta después de 120 años la persona fallece, su mitad es kapara. Y por eso que la persona que puede decirlo dice mitati kaparati, que mi muerte sea mi kapara. Y ahí se cumple la segunda parte de lo que dice la Torá, que del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. ¿Bien? Entonces, cada vez que estamos en el Arabait, cada vez que estamos en las profundidades de lo que significa el Arabait, estamos conectándonos con lo que somos realmente, con lo que nosotros fuimos creados, cómo nosotros fuimos creados, de dónde salimos y a dónde vamos a volver. Y ese es el primer punto de importancia del Arabait, que es nuestro, por ponerlo en términos simples, como nuestra matriz. Es como la matriz de donde salimos y a la cual vamos a volver. Eso es el Arabait. Es por eso que ese lugar fue elegido por Adam Arishon para hacer un corbán, para hacer un sacrificio a Kadosh Baruj Hu. Fue elegido también por Cain y Hebel para los respectivos sacrificios. Y tiene esto también algo particular. Hay algo que hay que entender. Me voy a centrar en el Het de Cain y de Hebel. Por favor, escúchenme, síganme para poder entender la idea. Cuando hacen el Corbán en el Arabait, se produce entre ellos una discusión entre Cain y Hebel. ¿Bien? ¿Por qué un Corbán fue aceptado y el otro no? Ahora, ¿por qué uno sí y el otro no? Hay muchas explicaciones, que ustedes ya conocen Hazal, que Hebel trajo lo mejor de su ganado y Cain trajo pishtán, que el pishtán cuando se quema saca muy mal olor, mucho humo y muy mal olor. Entonces que Hilo fueron korbanot, no, los de Cain no fueron apropiados, los de Hebel sí. Esto causó en Cain kiná, Cain de la Shon kiná, y llevó a que simplemente matara a su hermano. ¿Mejor? Akshav. ¿Qué pasó después que él mata a su hermano? ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice acá la Torá lo siguiente. Dice Adam yada et Chava ishto betahar beteled et Cain. Conocemos todo el Sipur. Y en la Torá, en el Pasuk, en el Perek Dalet, al final prácticamente del Perek Dalet, la Torá dice que Cain mata a Hebel, eso ya lo conocemos. Be'aitina benad, dice Cain, le dice a Kadosh Baruj Hu, ya por lo que hice voy a estar peregrino, ir de un lugar a otro, el que me encuentre me va a matar. ¿Quién lo va a encontrar? No había nadie más, entonces ¿quién lo va a encontrar? Pero el que fuese, que hilo en el futuro. Entonces Hashem le dice a Cain, 7 generaciones te voy a dar para que vivas en la 7ª generación, vas a morir.
¿okay? O sea, van a pasar 7 generaciones. ¿Cómo? Sabía que un morte iba a matar a él. Que ese fue el castigo fue que lo van a matar, pero no inmediatamente, sino 7 generaciones después. ¿Quién lo va a matar? Eso él no sabía, pero la única posibilidad que quedaba era alguien de su propia descendencia. ¿Por qué? Porque el mal se destruye siempre a sí mismo. El mal siempre se destruye a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Hashem Yitbaraj? Dice la Torá, Vayetze Caín milifne Hashem. Salió Caín de delante de Hashem, Vayeshev be'eretz Nod. Y se sentó en la tierra de Nod, Kitmat Eden, al oriente del Edén. Vayedá Caín et Ishto, y ahí conoció a su mujer y comienza la descendencia de Caín. ¿Qué es lo que dice la Torá? Que ¿dónde se fue a vivir Caín? Al oriente del Edén. Al oriente del Edén. Ahí se fue a vivir ¿quién? Caín. ¿Ok? Si ustedes recuerdan cuando Hashem expulsa a Adam Arishon, ¿dónde se va a vivir Adam Arishon? ¿A dónde es expulsado? Que estuvimos ahí, pisamos los lugares por donde Adam Arishon fue expulsado. ¿A dónde fue expulsado? Al oriente del Gan Eden. ¿No? Al oriente del Gan Eden. Y la entrada al Gan Eden es Hebrón. Entonces ahí el lugar donde Adam había sido expulsado, como habíamos estudiado. ¿Ok? Entonces Adam Arishon fue expulsado al oriente del Gan Eden. ¿Me siguen? En cambio, Caín, ¿a dónde va? Al oriente del Edén. ¿Me siguen hasta acá? O sea, si lo tuviésemos que diagramar, por ejemplo, si podemos hacer digamos que este papel, este cuadrado es el Edén, este es el Edén. Todo esto es el Edén. ¿Es Edén? Y acá, en una parte está el jardín, el Gan Eden. ¿Ok? Y la Torá dice que de aquí salía un manantial, que había un río que entraba al jardín y después cuando salía del jardín se dividía en 4 ríos. Eso ya lo hemos hablado varias veces. Pero eso es la parte de acá, que es el Gan Eden. ¿Ok? Pero esta otra parte de arriba sigue siendo el Edén. ¿No? Entonces, Adam Arishon fue expulsado del Gan Eden, del jardín del Edén, y se fue al oriente. Digamos que este es el oriente. Se fue al oriente. En cambio, Caín, cuando mata a Hebel, ¿a dónde él se va? Al oriente del Edén. O sea, esto es el Edén, se va al oriente del Edén. ¿Quién? ¿Dónde fue Adán? No, Adán fue aquí. Este es el oriente del Gan Eden y Caín se fue al oriente del Edén. ¿Me entienden la diferencia? ¿Quién? Ahora, el oriente del Gan Eden es Hebrón, como estudiamos. Quiere decir que más arriba de Hebrón hay otro lugar que se llama el oriente del Edén. ¿No? ¿Qué lugar es? Jerusalén. Eso quiere decir que Jerusalén es el oriente del Edén. Quiere decir que Caín se fue a vivir allí y eso se va a conocer como la tierra de Nod. En ese lugar, con el paso del tiempo, ya lo vamos a ver, va un pueblo específico, van a tener que con el paso del tiempo letaquen lo que hizo Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Como dice la Torá, lo dice específicamente. Las sangres de tu hermano me están clamando a mí desde la tierra. Porque derramaste la sangre de tu hermano, etcétera, etcétera. Vamos a tener que venir nosotros y ubicar un lugar específico que Kadosh Baruj Hu nos los va a revelar, en el cual vamos a tener que, entre comillas, supuestamente, derramar nuestra propia sangre para hacer capará, para hacer expiación de la sangre de Hebel que fue derramada. ¿Me siguen? Es por eso que cuando el infante, digamos, el primero que simboliza a Israel, que es el primero que fue circuncidado, que fue Yitzhak Avinu, a Kadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu supuestamente que lo sacrifique ¿dónde? En el Arabait, en el Aramoría, porque eso va a ser la capará por lo que ocurrió con Hebel. Y en ese momento, Midat Adin, ¿quién era? Yitzhak, que es la Gvurá, tiene que derramar, entre comillas, su sangre para que Midat a Gesed, que era Abraham, que representaba ahí a Hebel,
de esa manera hiciera capará. Y ese es el yesod de la akeda. Por lo menos tenía que ser en reayón, a nivel de idea. ¿Okay? ¿Qué pasó a nivel real? La Torá nos dice que no hubo derramamiento de sangre de quién, de Yitzhak. Eso es lo que la Torá dice. Sino que vino un ángel y le dijo, no vayas a dañar al niño, etc. Sin embargo, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Sí derramó la sangre de alguien, de algo. ¿De quién? De un carnero, no cordero, de un carnero. ¿Saben lo que es el carnero? El que tiene los cuernos así y que se había enganchado los cuernos en una mata. ¿Y quién? Ok, eso es el principio de los korbanot. O sea, los korbanot son la forma en que Am Israel va a tener que hacer capará por lo que hizo Caín a Hebel. ¿Y dónde lo va a hacer? Hashem le dijo a Abraham en qué lugar se va a realizar. Y ese lugar a Abraham lo llamó Har HaMoriah, el monte Moriah. En ese lugar se va a realizar. ¿Por qué? Porque ese lugar fue donde comenzó la creación del mundo. Entonces, allí donde se va a realizar la capará de aquellos que perturbaron la creación de Akadosh Baruj Hu en un principio. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Eso quiere decir que el Inyan del Arabait, uno que representa lo que somos, es como nuestra matriz, ya les dije, porque de ahí surgimos, pero también tiene otro punto, que ese punto ya estaba incluso aludido, el Midrash lo trae de que el polvo con que fue construido Adam Rishon viene de donde, del lugar del Mizbeach, precisamente. Y en ese lugar fue donde Abraham tenía que sacrificar a Yitzhak, Kadosh Baruj Hu se lo impidió, y de esa manera ese lugar se transforma en el lugar de la capara. Y cada vez que nosotros hacemos un pecado, hoy día lamentablemente ni siquiera eso tenemos, pero cada vez que nosotros hacemos un pecado, tendría que nuestra sangre ser derramada sobre el altar. En vez de eso, Akadosh Baruj Hu lo cambia por los animales. ¿Okay? Que eso es lo que trae la Torah. ¿Okay? Pero incluso así dicen los sabios que cuando una persona llevaba un corbán al Mizbeach tenía que pensar que lo que le estaban haciendo al corbán tenían que hacérselo a él. ¿Okay? Ahora, esa es la parte práctica, técnica. Y para eso hay Kohanim, Leviim, y hay un sinfín de alajot, de cómo se hace la shejitá, de que se corta, que se quema, etcétera, 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 etcétera. Cada cosa está ya muy detallada en la Torah. Pero el reayón está en que la sangre que nosotros tenemos es lo que provoca muchas veces el que queramos hacer pecado. Como si hay una fuerza vital adentro nuestro, que es el que nos lleva a veces a salir del kibún que Akadosh Baruj Hu nos dio. Entonces, como que el derramar esa sangre que ahora se cambia por la de los animales, lleva de alguna manera a armonizar lo que existe en el mundo, y eso es el sod de la capará, de la expiación. ¿Okay? Ese es el yesod de lo que es el harabait, y ese es el yesod de lo que es la capará. ¿Okay? Eso es el harabait, y eso es lo que significa a nivel ikroní, principal. Akshav, ¿qué pasó en el Arabait? Después de lo de Abraham Avinu, después de lo que pasó con Abraham Avinu y Yitzhak, quedó en la conciencia de Am Israel que el lugar ese va a ser el lugar de la cápara. ¿Ok? Sin embargo, el lugar mismo se perdió. O sea, no se sabía qué lugar era. No se sabía. En la época solamente de David Amelech, o sea, estamos hablando de Abraham hasta David Amelech, pasaron muchos siglos. David tampoco sabía dónde estaba el monte, y tampoco Shmuel sabía, que era el profeta con el que él estuvo en contacto para descubrirlo. En una noche ellos se sentaron a estudiar y llegaron a la conclusión de cuál de los montes que hay en Jerusalén tiene muchos cerros alrededor, ¿no? Entonces podía ser este o este o este. Ellos no sabían cuál. ¿Okay? No sabían. Nadie sabía. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem hizo eso, de que nadie supiera? Porque si alguien hubiese sabido antes, lo hubiesen atrapado para ellos. ¿Me comprenden? Para otra fuerza. Entonces, para que eso no ocurra, nadie sabía dónde estaba el monte. ¿Dónde estaba Jerusalén? Sí.
pero Jerusalén tiene muchos montes, y sabían que en uno de ellos Abraham había tratado de sacrificar a Abraham, que en uno de ellos estaba el Eben Ashtiá, eso lo sabían, pero no sabían cuál. Hasta que llega la época de David Amelech. Y cuando él era rey ya en Jerusalén, después de que viene de Hebrón, toma Jerusalén, ya se los había platicado, logró conquistar la ciudad, tirar los pesalim, que la shvuá que hizo Abraham, etc. Se establece en Jerusalén, construye su ciudad que se llama el Ir David. Yo les recomiendo, si pueden ir a visitar Ir David, que vayan. Es un paseo inolvidable. ¿Okay? No sé si lo hicieron o no, si estuvieron en el Ir David en alguna vez. Es algo extraordinario. ¿Okay? Es un paseo que hay que entrar al agua. Hay que entrar a un túnel, que ese túnel tiene agua, más o menos llega hasta la cadera, más o menos el agua, ¿okay? O más, menos, depende de la época del año. Cuando yo fui llegaba más arriba a la rodilla. Entonces hay que ir con ropa apropiada para eso, y es un túnel con agua y hay una explicación de por qué. Bueno, eso se construyó en la época de David y los reyes que vinieron después de él. Pero el Har Bait no se sabía dónde estaba. Entonces cuando David es rey, ocurrió una maguefa, ocurrió una epidemia, que gente empezó a morir. ¿Por qué? Porque David quiso contar a Am Israel, quiso contarlos, hacer un censo, que lo podía haber hecho porque lo hizo en forma correcta, como dice la halajá, pero sin necesidad. Y como lo hizo, entonces hubo un castigo sobre Am Israel, y el castigo fue una maguefa. Y no sabía David cómo parar la maguefa, cómo detenerla. ¿Okay? Y un día él sale a la ventana de su palacio y ve al Malach HaMavet, ve al ángel que está sobre Jerusalén con una espada. Va y da vueltas sobre la ciudad con una espada, y de pronto se para el Malach sobre un cerro y intenta como bajar a ese cerro, que es el Har Bait. Las personas que estaban allí, había personas en ese cerro trabajando porque era un gorem, un lugar que se recolectaba trigo y se juntaba. Vieron al ángel, así cuenta, esto lo trae el Divrei Hayamim, el Tanaj. Vieron al ángel y se asustaron tanto que se metieron a una cueva que había en ese lugar. ¿Ven? La cueva donde se metieron las personas que se escaparon, pensaron que el ángel los quería matar, o lo que venía del cielo los quería matar. Esa cueva existe hasta los días de hoy. ¿Ven? Es la misma cueva donde ingresaron ellos. Esto es lo que yo les puse acá en la página 14. ¿Ven? La página 14, lo que ustedes tienen acá es el monte del templo antes que hubiese nada. No había absolutamente nada, excepto que aquí, como en la mitad, había una cueva. En la mitad del monte, más o menos por aquí, había una cueva. Y cuando bajó el Malach HaMavet a ese lugar, la gente que estaba trabajando, esto era un lugar donde se juntaba trigo, nadie sabía que había ahí algo importante. De pronto vieron la cueva y se metieron en esa cueva. Esa cueva, les dije, existe hasta los días de hoy y se llama la cueva de los espíritus. ¿Bien? De los espíritus. Ma'arat Arujot. Se llama Ma'arat Arujot y existe también hoy día. ¿Bien? Está debajo de la piedra. Hay una piedra, la famosa piedra que les dije, va subiendo, subiendo, subiendo. Llega hasta la parte más alta del monte. Y debajo de esa piedra, en una parte de la piedra, está la posibilidad de ingresar a la cueva. ¿Bien? Y a esa cueva que ingresaron las personas estas. Cuando David vio todo esto, fue y le preguntó a Shmuel que si era lo que ellos habían estudiado, y era lo que habían estudiado. Entonces decidieron que ese lugar es el lugar donde se va a construir el Mikdash, el Bet HaMikdash, se va a construir en ese lugar. David no pudo construir el Bet HaMikdash porque él había hecho guerras, había derramado sangre. Curioso, porque el templo es para derramar sangre. ¿Para qué es el templo? Para eso, de que dijimos viene al Japer, el primer derramamiento de sangre. Entonces, ¿por qué una persona que derrama sangre no puede construir el templo? Porque ese es justamente el tema. Nosotros no derramamos sangre porque nos guste derramar sangre, o porque tengamos una guerra o algo así. No, hay algo muchísimo más profundo en el tema. Entonces lo tiene que hacer un hombre de paz. No lo puede hacer un hombre de guerra. ¿Me entienden? Porque no es una venganza. No es que te guste, no es como Esav.
que él derrama sangre porque le gusta, y los korbanot que los goim hacían, ellos también hacían korbanot, ¿okay? Y los templos griegos, romanos, babilónicos, egipcios también tenían korbanot, pero era otra forma completamente distinta. Entonces tenía que construirle un hombre de paz. ¿Y quién fue el hombre de paz? Va a ser finalmente Shlomo, que él no hizo ninguna guerra, ni mató nunca a nadie. Él va a tener que construir entonces el Bet HaMikdash. Entonces, esto que ustedes ven acá es el monte, y esta línea que ustedes ven acá, o sea, este romboide, me parece que se llama esta figura, ¿okay? Esto es la muralla actual que rodea al monte. Para que sepan dónde está, esta es la muralla actual, ¿okay? La de hoy. O sea, si nosotros vamos y tomamos o nos pasamos en un avión y vemos el lugar desde lejos, ustedes van a ver, ahora hay muchas cosas construidas acá, pero van a ver esta muralla. Esta muralla tiene en total 4 ketalim. 4 ketalim. 4 ketalim. Ketalim son murallas. ¿Okay? Está el Kotel Amaraví. Esto de acá es el Kotel Amaraví, desde acá a acá. Todo eso es el Kotel Amaraví. ¿Okay? Lo que ustedes llaman Kotel es solamente un pedacito pequeño aquí, que ya vamos a verlo, pero todo esto es el Kotel Amaraví. Y todo esto es el Kotel Adromí. Y todo esto es el Kotel Amizrahi. Y todo esto es el Kotel Atzfoní. Y simplemente se puede rezar en cualquiera de estos lugares, de la misma manera que ustedes rezan en el Kotel, se puede rezar aquí, aquí o aquí. Exactamente lo mismo, porque todo es exactamente igual. Son las murallas del monte, ¿okay? Son las murallas del monte, del Har HaBayit. Cuando acá no había nada. David, ¿qué hace? Para que ninguna de las tribus diga esto es mío, etc. Entonces, ¿qué hace David? Recolecta dinero de todas las tribus y ese dinero lo junta y compra este lugar. Lo compró, David lo compró. Bien, recolectó dinero de todas las tribus y lo compró. Este lugar pertenecía a la persona que vio, y les dije cuando el ángel bajó, ¿okay? Cuando el ángel baja y David se da cuenta que el ángel está bajando en ese lugar, había ahí una familia que estaba trabajando, una familia no judía, que era la familia de Aravna Ayebusi, Aravna el Jebuseo, que era el dueño de este lugar. Él era el dueño, ¿okay? Y él se lo vendió a David. Él compró este lugar de quien, de Aravna, le pertenecía a Aravna. Ahora ustedes pueden preguntar, pero ¿por qué David lo compró? Si él, cuando supo esto, se dio cuenta que era el lugar de la Akedah y que era el lugar del Eben Ashtía. ¿Por qué lo compra entonces? Maqueta, ¿por qué lo compra? ¿Le puede pasar a ella? Que tenga el zoom. ¿Para qué lo compra? ¿Por qué lo compró? ¿Para? Sí, Najón, pero podía haberlo tomado. David podía haberlo tomado, haber echado a Aravna, haberlo mandado a Jordania, se acabó Aravna y Zeo. ¿Quién? ¿Cómo? Cuando Abraham quiso enterrar a Sara, ¿Quién? él hizo un pacto de que le vendía, pero él tenía que ¿Quién? prometer que no iba a poseer su salud. Oh, entonces, porque había una promesa de David, pero esa promesa de Abraham estaba con respecto a qué? A la ciudad de David. O sea, lo que hoy día llamamos Ir David, que es la ciudad del Jebuseo, que es donde les dije que vayan a hacer un tiul y se metan al agua abajo. Bueno, esa es la ciudad del Jebuseo. Eso es lo que Abraham prometió que no lo iban a tomar, ¿ok? Pero no habló de los montes que están alrededor. ¿Mejor? Entonces podía haberle dicho a Aramna, señora Aramna, muy bien, váyase y vaya a vivir en algún otro lugar. O por último, si no lo quieren echar, le podían cambiar el lugar por otro lugar, como pasó con, por ejemplo, los descendientes de Yitro, que cuando vivían en Jericó, los sacaron de Jericó y los pusieron en otro lugar. Ok, ¿por qué lo compra? ¿Por qué David compra el lugar este? La explicación más simple es que está escrito que hay 3 lugares que Am Israel compró, ¿okay? Con dinero, ¿okay? Y que los Goim siempre lo van a seguir reclamando, a pesar que lo hemos comprado con dinero. ¿Lo van a qué? Reclamar, siempre lo van a reclamar. 1, Har HaBayit,
Segundo, la Machpelah. Y tercero, Shem, el Keber Yosef, donde está enterrado Yosef Atzadik, que también hay que ir a ver un día el lugar y ver de qué se trata. Ahí estuvo Diná, ahí fue donde Jacob, primera persona en el mundo que hizo moneda, fue Jacob en ese lugar, para ese lugar. Y ahí fueron las grandes guerras que pasaron con los pueblos del lugar. Esos tres lugares siempre están en litigio, siempre ellos quieren esos lugares, ¿okay? A pesar que el pueblo los compró. ¿Con qué lo compró? Con dinero, con plata. Esa es la explicación más simple, ¿okay? Segundo, hay otra explicación más profunda. ¿Cómo se dice en hebreo dinero? ¿Hay otra palabra? Mamón. Mamón significa poder, el poder que te da eso. ¿Hay otra palabra? ¿Quién? No, Mazari es en árabe. Y además el árabe de Mitzrayim. ¿Quién? Mazari. Flus, como dicen los marrocanos. Lo dicen los marrocanos. ¿Quién? Pero hay otra palabra en hebreo, para decir dinero. ¿Quién? Shekel, no, shekel es el nombre de un dinero. Creo que lo deben tener en la mente, ¿no? ¿Se recuerdan que en Hanukkah hay unas monedas que los niños suelen tomar? ¿Cómo se las llama? En ellos dicen Geld, pero en hebreo, ¿cómo las llaman? Es la palabra original, ¿no? Hay otra palabra en hebreo para decir dinero, damim. Damim. Demei Hanukkah. Demei Schirut. Demei Ze, Demei, viene la palabra damim. ¿Qué es damim? Sangres. En hebreo dinero se dice sangre. ¿Qué? Sangre. Dinero es sangre. ¿Qué les acabo de decir? Que la fuerza que hace que las personas se parezcan de Hashem, que es la sangre. No toda sangre, esa y también la otra. ¿Okay? Por eso los alenos siempre está escrito que cuando han sido atacados los alenos a Israel, pogrom y todo lo demás, no solamente se llevan la sangre, sino las sangres también. El goy se lleva la sangre, mata a las personas y después también les roba todo lo que han tenido. ¿Okay? Esa es la misma idea, damim. ¿Okay? Por eso en hebreo se utiliza la palabra demei algo, por ejemplo, demei Hanukkah, que son las monedas de Hanukkah. ¿Okay? Damim significa sangre, significa dinero en hebreo. Entonces, cuando David compra la Marat Machpelah, compra el Arabait de Aravna, lo que hace es como simbólicamente derramando sangre. Esta es la capará, aquí está la sangre, esta es nuestra sangre. ¿Y cómo lo hizo? A través del dinero. Así lo compró. Zelo Pashut. No hay comprobación si está escrito en el Tanaj. Bueno, pero lo que hemos explicado varias veces que los árabes dieron vuelta a todo el Tanaj. Entonces, lo que ellos dicen que pasó a Yitzhak, nosotros decimos que pasó a Yitzhak, que dicen que le pasó a Ismael. Que la Akadá fue a Ismael, no a Yitzhak. Eso es lo que ellos dicen. Cajas. Eso así está escrito en el Corán. Así está escrito en el Corán. En el Corán también está escrito que dice Meforash que la tierra de Israel le pertenece a Israel. Pero ellos suponen que nosotros no somos Israel. No, que había un pueblo que se llamaba Israel que desapareció, ya no existen. Entonces nosotros, los Yehudim que hay hoy día en el mundo, vinieron de Europa, vinieron del Mizrach, vinieron de acá, vinieron de allá. No son el Israel del que habla el Corán. El Israel que habla el Corán sí, se merece la tierra, pero eso no existe. ¿Bien? Eso es lo que siempre han dicho. Eso es lo que dijo Arafat, eso es lo que dice Abu Mazen, eso es lo que dicen los palestinos hasta el día de hoy. Que nosotros somos unos advenedizos. Que no somos Israel. Tú viniste de Suria, el otro vino de Rusia y el otro vino de quién sabe dónde. Bueno, tienes razón. Lo que pasa es que sí, te puedo decir que tienen razón. Pero resulta de que ella que vino de Rusia, la que vino de Siria, el que vino de Marruecos, venían de una parte antes. Najón, los Yehudim que vienen de Marruecos no salieron de allí. No hubo una cosa espuria así. No, antes de eso vinieron de otro lugar. Y ese otro lugar se llama Eretz Israel. ¿Bien? Y para eso está la historia que vamos a empezar a contar hoy día.
¿Bien? Claro, entonces ese es el tema, y por eso lo compra con dinero. Akshav compra con dinero y construye el primer templo, Shlomo su hijo, y después se destruye, los babilónicos lo destruyen, vamos a hablar de eso también un poquitito, pero hay un Hazal que dicen que la destrucción del segundo templo fue mucho más difícil. ¿Bien? La destrucción del segundo templo fue más difícil que la destrucción del primero. El primero se destruyó y se construyó después de ¿cuánto? 70 años. El segundo se destruyó y lamentablemente hasta los días de hoy no se ha construido. ¿No? Está todavía sin construir, el lugar está ocupado por los Zarim, está ocupado por gente extraña, que lo tienen ocupado prácticamente casi 2000 años. ¿Sí? Los árabes mismos están 1300, 1400 años allí, con instituciones que tienen 1400 años de existencia. O sea, no es que ellos tienen una casa, 2 casas, 3 casas encima, y no, hay ahí, ellos le llaman midrese. Midrese es como una especie de Bet Midrash, donde estudian el Corán y estudian el Islam, y hay midrasot musulmanas en el Arabay que tienen 1300 años constantes de vida. ¿Me entienden? O sea, ¿qué les quiero decir con eso? Que con tranquilidad no se van a ir de ahí. O sea, no es posible sacarlos en forma tranquila. Tranquilos no se van a ir. Y cada vez que hay algún problema en Eretz Israel, Arabait es lo primero que aparece en las noticias. ¿Por qué? Porque ellos lo suponen propio. Lo suponen total y absolutamente propio, y voy a explicarles también por qué. Dije, la destrucción del segundo templo fue la más difícil porque no se volvió a construir después. Hubo un intento en la época de Bar Kokhba, pero no tuvo éxito la construcción de otro templo, y de ahí en adelante el monte quedó destruido. En la página, la siguiente página que yo les di acá, esta de acá, esa de aquí. ¿Bien? ¿Tú no tienes una página? Sí, yo tengo. ¿Bien? Puedes sentarte con alguien, no puedes irla viendo. ¿Quién está de acá? ¿Ok? Akshab, esto que está aquí, otra vez, la muralla esta sigue siendo igual hoy día. Esta es la muralla de hoy. La que yo les mostré antes cuando no había nada, esa muralla es la de hoy. El Kotel Amaraví, el Kotel Dromí, el Mizrahi y el Dromí, y el Sfonit. Esto sigue siendo exactamente igual hoy día. ¿Okay? Por eso me interesaba que lo vieran así. ¿Okay? Akshab, este dibujo más o menos recrea el templo de Ordus, que fue construido en el año más o menos 22 antes de esta era, y que estuvo en pie hasta el año 70 de esta era. ¿Ok? Akshab, esto que ustedes ven acá simplemente es la supuesta ubicación del templo. O sea, el templo supuestamente está ubicado así, en esta forma, dado que aquí, donde está el Kodesh HaKodashim, es donde está el Eben Ashtia. O sea, el Eben Ashtia, la piedra donde comenzó el mundo, es cuando se construyó el Bet HaMikdash, se quiso que el Kodesh HaKodashim, donde se va a poner el Aron HaBrit, donde se va a poner el arca, quede precisamente sobre esta piedra, que es el Eben Ashtia. Y es por eso que está construido de esta forma en este lugar. ¿Okay? Hay muchas más opiniones donde está, no es la única. Y ustedes van a ver prácticamente en todos los dibujos que hay sobre el templo que está ubicado de esta forma. Pero hay opiniones que dicen que está un poco ladeado hacia allá, otros que dicen que está ladeado hacia acá. Hay varias opiniones sobre este punto. Ahora, ¿qué me interesa que veamos de esto? Lo siguiente, ustedes se fijan, Bet HaMikdash aquí, y hay acá un cuadrado, ¿lo ven? Como una especie de cuadrado. ¿Quién? Todo. Este cuadrado que ustedes ven aquí es lo siguiente. Yo voy a dar una clase especial sobre el punto, simplemente ahora lo quiero mencionar para que sepan de qué estoy hablando.
¿qué lugar del monte se considera santo? O sea, ¿qué lugar del monte se considera santo? Y si todas las partes del monte tienen la misma santidad o no. ¿Bien? Akshab, lo que se considera santo, ¿qué significa santo? Que una persona impura no puede ingresar allí, es un área de Hamesh Meot Amah por Hamesh Meot Amah. 500 amot por 500 amot. ¿Me siguen? Hay un área de 500 amot por 500 amot cuadrado, que ese sector, esa área es santa. Y por lo tanto a ese lugar no puede ingresar una persona que esté impura de muerto, o porque estuvo con una nidá y no hizo tevilá, o porque ella está nidá, o por cualquier cosa por el estilo, no se puede ingresar en ese lugar. Son 500 amot por 500 amot. ¿Me siguen hasta acá? Y simplemente es lo que es el cuadrado este. ¿Ok? Es este cuadrado. Donde hoy día estaría la mezquita. Está en la tercera página. Les tengo cómo se ve hoy día el lugar. ¿Okay? Akshab. Esto es si es que el templo está ahí. Pero hay opiniones, por ejemplo, que ubican el templo acá, más abajo. Hay opiniones así. Entonces quiere decir que las 500 por 500 están más abajo. Y hay opiniones que lo ubican más arriba. Entonces quiere decir que 500 por 500 estarían más arriba. ¿Me siguen? La mayoría de los sabios, la gran mayoría de los sabios, opina que donde hoy día vemos el domo de la roca es ahí donde está la piedra. En ese lugar está la piedra y debajo de ese lugar está la cripta, la gruta esta que se llama la gruta de los espíritus. ¿Okay? Entonces simplemente ahí estarían los 500 por 500. Hay muchos problemas con respecto a otras cosas. Si vamos a decir que aquí está el templo, aquí está el 500 por 500, quiere decir que todo este sector de acá no tiene ninguna kedushá. ¿Me comprenden? Todo esto no tiene ninguna kedushá, porque lo único que tiene kedushá son 500 por 500. Quiere decir que acá no hay kedushá y acá tampoco. Nos pone la explicación simple. Y se podría subir sin ningún problema de aquí y acá y a todos los lugares que no sean 500 por 500, también hoy día. ¿Okay? Hace más o menos como 80 años atrás o 90 años atrás, la Rabbanut Rashit de Israel, que entonces estaba liderada por Rav Kook y otro Rav más, Rav Meir, ellos prohibieron a las personas subir a estos lugares. Aquí no, porque si esto, la prohibición es de Oraita ya de antes de ello. La pregunta es si estos lugares si se puede o no, ellos prohibieron. Ese Bedín lo prohibieron. Porque como no sabemos exactamente dónde comienzan los 500 por 500, además Amot es una medida que tampoco se sabe cuánto es. Rab Haim Naed dice que son 48 centímetros, el Hasonish dice que son como 60 y tantas. Entonces tampoco se sabe exactamente cuánto es 500 por 500. Entonces Rav Kook y Rav Meir, ellos prohibieron la entrada también aquí, ¿ok? A estas partes de acá, que es lo que hoy día está escrito a la entrada. Las personas que suben, hay un letrero que dice la Rabbanut Rashit de Israel prohíbe la entrada, etcétera, etcétera. ¿Bien? Porque es la psicá de los Rabbanim de entonces. ¿Qué? Porque hay personas que opinan que no se apoyan en ese Beddin, porque ese el Beddin de Rav Kook y de Rav Meir fue un Beddin nada más, pero tú puedes apoyarte en otro Beddin. ¿Arribas? No se prohíbe. Los musulmanes permiten que suban judíos al Arabait, pero sin que recen. Ese es el acuerdo que se llegó con la Waqf, que pueden judíos subir sin que recen, sin ningún rezo. No, prohibido por la Rabbanut Rashit, eso es lo que te dije. ¿Qué? Porque la Rabbanut Rashit lo prohibió. ¿Qué? No, eso solamente los 500 por 500, es lo que te dije, 500 sobre 500, eso es lo que es de la Torá. Ese 500 por 500, eso es de la Torá que está prohibido. Pero como no exactamente se sabe dónde, entonces era una jumbra, que todo el monte queda prohibido. Eso fue lo que hizo la Rabbanut Rashit hace 80 años atrás, y hay muchos Rabbanim que hoy día discuten sobre ese Psak Halajá de entonces. No sobre 500 por 500, todo el mundo está de acuerdo, eso es de Oraita, eso la Torá lo prohíbe, 500 por 500 porque estamos impuros, ya te dije, o nidá, o esto, o muerto, lo demás.
¿Qué? Supuestamente el Bet HaMikdash va a bajar del Shamaim, según una opinión. Bueno, vamos a terminar y después si quieren preguntas, seguimos con preguntas, ¿ok? Akshav. Ahora, esto que está aquí al lado, esto me interesa también que lo vean, esto que está al costado, ¿lo ven? Eso es una columnata que construyó Ordus. O sea, este templo lo construyó Herodes y alrededor del monte, por dentro, Herodes construyó una columnata. Todo esto son columnas, con un techo. Tienen columnas de piedra redondas y un techo de madera. Todas son de A3, excepto el de acá, que se llama la columnata real, la del rey, que tiene 4, que son 4 filas de columnas. 4 filas de columnas. Eran tan grandes las columnas que para poder rodearla se necesitaban 3 hombres que se tomaran de las manos para poder cubrir las columnas estas que Herodes construyó, esto de acá, lo del costado. Son las excavaciones que están haciendo y que se ve que hay... No, adentro del Arabay no se puede hacer nada. Está prohibido, los musulmanes no permiten tomar una piedra, ni levantarla, nada. No se puede hacer nada. Aquellos que suben lo único que hacen es subir y dar una vuelta y salir vigilados por militares y por los musulmanes que los insultan y les dicen todo tipo de cosas. ¿Okay? Y les gritan cosas y una serie de cosas. ¿Okay? Es curioso, ¿no? Porque cuando los judíos suben al Arabait, los que suben, vienen inmediatamente los musulmanes, se ponen al lado. Porque están los que suben, están la policía, y están los musulmanes al lado, y le empiezan a gritar a los judíos, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ¿Okay? Entonces yo pensé, bueno, pero nosotros también pensamos lo mismo, también pensamos que Dios es el más grande, ¿no? Entonces queda que gritan Allahu Akbar de Ceder, amén, ¿qué les puedo decir? Si es verdad, ¿no? Ellos piensan que es una ofensa para nosotros que ellos digan Allahu Akbar. A ver, Ceder, ¿no? Porque el lugar es musulmán y en un lugar musulmán no se permite que ninguna otra religión rece, porque ellos son la última expresión de lo divino, que no hay más que ellos están en la última parte, ¿no? Entonces no permiten a nadie más. Entonces por eso si suben, los que suben no pueden rezar, no pueden decir tefilot ni nada, ni ishtahabayot, ningún tipo de cosa. No. Esto que les acabo de mencionar acá es las columnas. Si quieren ver, encontraron una columna. Hay una columna que encontraron. Si van a la Ira Tiká en algún momento, vayan a un lugar que se llama Batei Mahaseh, que ahí hay un Talmud Torah. ¿Saben dónde es Batei Mahaseh en la Roba? Bueno, vamos a tener que hacer algún Mehaseh, Batei Mahaseh, que era un barrio que había antes del 48 en la Roba. Y en ese lugar encontraron, probablemente con todo lo que pasó en estos 2000 años, las columnas iban y venían y qué sabe qué hicieron con ella, encontraron una columna y la tienen puesta ahí. Que alrededor de unas casas hay una columna, ¿la viste? Que está con números romanos, arriba está escrito que es la columna número tanto, es muy ancha, muy ancha. ¿Cómo? Urba. No es por la jurba, es como más entre las casas del barrio, y ahí hay una columna. ¿Bien? Y esa columna es una de las columnas de esto que les acabo de mostrar, que rodeaban el Arabait. La única que encontraron, no la he encontrado más, rodearon el Arabait. Ahora, eso que lo hizo Herodes el Grande, que hizo también la Marat HaMachpelah, como habíamos estudiado ya. En la próxima clase les voy a contar cómo fue que Herodes construye esto, por qué lo construye. Él lo construyó porque mató a todos los sabios, entonces, como para hacer capará por haber matado a los sabios, derramado la sangre de los sabios, entonces un sabio que dejó vivo le dice que esto es lo que él tiene que hacer. Y él construye el Bet HaMikdash y toda esta columnata que les dije que rodea la Arabia, que vamos a hablar un poquitito más en detención de en la próxima clase. ¿Dónde están las columnatas? Ahora no, se las rompieron. Eso fue hace 2000 años atrás. Se encontraron una, es casi un milagro. No han encontrado prácticamente nada porque lo han destruido todo. ¿Bien? Top, Sheelot, preguntas. Yo tengo una pregunta. Los grupos que suben, pero van al